A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de volver a presentarnos ante cada uno de nuestros amigos y hermanos a través de esta su programación Declaración al Día. En esta ocasión queremos declarar ante ustedes una de las actitudes o comportamientos y prácticas que en lo largo del tiempo hemos estado observando ya entre el pueblo de nuestro Dios, y por lo tanto para nosotros nos es importante de que el pueblo de Dios esté consciente de ello, para que así no sea impedido un día llegar y presentarse delante de la presencia de nuestro Dios. Para ello queremos tomar el capítulo 18 del libro de Deuteronomios, en del versículo 10 al versículo 12, que nos dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación del Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios las echó de delante de ti. Decía que queríamos traer ante ustedes una declaración en lo cual hemos observado ya de mucho tiempo de una actitud que se ha movido entre el pueblo de nuestro Dios. En el versículo 10, entre las diferentes expresiones que encontramos en ella tocante a lo que es abominable a nuestro Dios, como son los practicantes de adivinaciones, los agoreros, los sortilejos, ni tampoco los hechiceros. En el versículo 11 habla de los fraguadores, encantamentos, o quienes pregunten por pitón o mágico. Creo que entre las diferentes expresiones o declaraciones que hay aquí, la más conocida es los hechiceros, que también conocidos como brujería, brujos, o que tiene los sinónimos de magia, hechizo, conjuros, embrujo, brujería, sortilejo, encantamiento y maléfico. Entre las diferentes expresiones que encontramos, vamos a reducirnos a lo que es el hechicero, o muy conocido en este tiempo como brujería, que es una de las actitudes muy conocidas entre el ambiente cristiano de tipo tradicional, digo así por cuestión de que solamente se ha fomentado en sus vidas o en su familia el ser cristiano por la tradición, y no porque hayan tenido una relación personal con nuestro Dios de un nuevo nacimiento. Y sobre esto vamos a estar elaborando, aunque suene así como algo no muy común y completamente fuera de orden el hablar sobre estos versículos que acabamos de leer y tratar sobre lo que es la brujería o lo que es el hechicero. Y claro que vamos a hablar de ello, no para solamente declararlo y traer lo que es una realidad, sino más bien para que miremos en la palabra de nuestro Dios que es abominable a nuestro Dios, y los que practican tales cosas pues serán cortados por nuestro Dios. La brujería o prácticas y técnicas maléficas que se emplean para dominar de forma mágica la voluntad de algunas personas. Este tipo de brujerías o este tipo de personas o actitudes en las cuales estamos elaborando, como es magia, hechizo, conjuros, encantamientos maléficos, cada uno de ellos ejercen poderes sobrenaturales sobre personas, valiéndose de palabras, de signos o de objetos extraños. En la palabra de nuestro Dios encontramos que nos dice que esto es abominable a nuestro Dios.
Y para nosotros nos es importante como líderes entre el pueblo de nuestro Dios, como dispensadores de la palabra de nuestro Dios, nos es carga de parte de Él, de nuestro Dios, en que el pueblo que profesa cristiandad entienda y esté bien claro en su mente y en su corazón que las prácticas de esto son abominables a nuestro Dios. Decía que es algo fuera de lo común el tratar de declarar, de hablar sobre estas cosas, porque se forma o se da el concepto de que nadie entre el que es nacido una vez más en el Espíritu, aquel que ha sido bautizado y aún aquel que reclama haber tenido o tener en su vida la unción del Espíritu Santo, cree que no es importante, aún puede llegar a creer a ciegas o el ignorar por completo que este tipo de prácticas es muy común entre el ambiente llamado cristiano. Alguien podría juzgarme y decirme que estoy equivocado en ello, pero para ello trae a referencia testimonios personales y a la misma vez con la confianza y la voluntad que tengo en las experiencias que hemos tenido en lo personal, y teniendo a nuestro Dios también como nuestro testigo mayor de que Él está consciente de lo que estamos elaborando y declarando en esta ocasión, pues nuestro Dios es consciente de ello. Y por lo tanto hablamos con confianza, con seguridad de que no solamente son imaginaciones o solamente estamos componiendo un sermón, una plática o un estudio solamente porque se encuentra en la palabra de nuestro Dios, sino que realmente porque es algo en lo cual estamos conscientes que está dañando al pueblo de los santos, al cual los está llevando a que seamos cortados o sean cortados de la presencia de nuestro Dios, porque esto es abominable ante nuestro Dios. Como en base de testimonio, de apoyo a lo que aquí estamos declarando, por la voluntad de nuestro Dios, mi caminar empezamos en 1990. En 1989, los principios del año 1990, yo mismo no recibí el mensaje de la palabra de nuestro Dios por alguien que profesaba cristiandad. Yo mismo, siendo testigo de manifestaciones sobrenaturales llevados a cabo por personas que se llamaban a sí mismas hechiceros o brujos o encantadores, yo mismo soy testigo de ello porque fui participante. No solamente lo oí, sino que también lo miré y lo palpé, y en un tiempo también lo practiqué. Y digo esto en base de testimonio, de apoyo a lo que aquí estamos declarando. Y el primer mensaje de la palabra de nuestro Dios, ser impulsado a buscar la verdad en la relación con nuestro Dios, no fue impulsado por alguien que profesaba cristiandad, sino más bien por un hombre que practicaba eso, la brujería. La brujería allá en las orillas de la ciudad de Ocotlán, Jalisco. Pero después ya de haber oído primeramente la importancia de establecer una relación con Dios a través del conocimiento en Dios por la palabra de Dios, fue impulsado por Dios a buscar al Dios del cual este hombre me había hablado a través de la palabra. En el transcurso de la escritura de la palabra de nuestro Dios, me fui dando cuenta de que era abominable a Dios, aún solamente el practicar, pero aún el consultar este tipo de personas. Para después, en el transcurso del tiempo, Dios quiso tener misericordia. Vine al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, entregué mi vida al Señor Jesús, fui renacido por el Espíritu y bautizado en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Y así empecé a caminar en la vida que llamamos una vida cristiana. Y empecé a relacionarme con diferentes grupos autodenominados cristianos. Pero para mi sorpresa fue esto, que entre el ambiente llamado cristiano empecé a conocer gente llamada cristiana,
pero que en sus casas recibían mujeres que practicaban brujería, adivinaciones. Al principio se me hacía algo ilógico, porque yo ya había recibido de Dios la revelación que no solamente el practicarla, sino consultar era abominable a nuestro Dios. Pero no duré años, sino meses, o si no es que semanas, en cuanto luego pudo Dios, o quiso Dios, mostrarme las actitudes abominables que había entre un segmento llamado cristiano. Después de haber conocido esta familia, haber mirado el acto abominable a nuestro Dios de consultar a los adivinos, y vuelvo a recargar que eran gente llamada cristiana. No pasaron otros cuantos meses cuando volví a encontrar otra mujer que ciertamente creía en Dios, pero que todavía tenía sus amuletos de protección en sus casas, en sus recámaras, practicando cosas abominables a nuestro Dios. Y ciertamente pasaban enfrente a los altares a orar y aún cantar cantos de alabanzas para glorificar al Dios de la gloria, pero todavía presos sus mentes y sus corazones en las cartas, en los amuletos, sabiendo de antemano que este era ¿qué? Y es abominable a nuestro Dios. El siguiente no pasaría ni medio año, otro llamado Cristiano, habiendo sido una nieta de este hombre poseído por un demonio, llevado a cabo por los juegos de la mentada Ouija, y aún estos siendo cristianos, permitiendo ese tipo de juegos dentro de el ambiente llamado cristiano, porque se les hace gracioso, se les hace chistoso, aún el estar jugando a las cartas, y aún a la astronomía, y siguiendo los signos chinos. ¿Y qué fue lo que pasó con esta muchacha? Siendo poseída, intentó matar a su propia madre con un cuchillo. Habiendo esta ya estado en el hospital y aún los policías no pudiendo hacer nada en ello, me buscaron, ya basado al conocimiento que había ya adquirido a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y yo mismo haber estado envuelto en ese tipo de actitudes, en ese tipo de ambientes de lo que es la hechicería y la brujería. ¿Qué fue lo que pasó? Habiendo después hablado del don de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la liberación de este tipo de adicciones, porque se convierte en una adicción también, fue liberados. Pero estoy recalcando de gente que profesa cristianos. Después, en el transcurso de los años, fue experimentando no uno ni dos, sino un buen número de familias llamadas cristianas que estaban atascados de este tipo de actitudes. Unos llevados por la curiosidad, otros llevados por la presión de las situaciones en sus vidas, iban y se recargaban en los hechiceros, en los brujos, en los adivinos, entendiendo esto que es abominable ante nuestro Dios, pero perdiendo el concepto del celo de nuestro Dios, actúan solamente llevados por sus propios conceptos, haciéndose abominables a nuestro Dios. Este hombre llegó delante de mí y me hizo una pregunta: ¿está mal delante de Dios, ante Dios está mal, el que vaya yo con una persona, me mire, me diga quién soy, qué es lo que tengo, y haga una oración, y hace la oración en Dios, y ora por mí, y menciona a Diosito, y ora por mí, y después de que oró por mí, sentí que un viento fuerte entró por mí, y digo, y como que fui sanado? Es abominación ante nuestro Dios. Y como esta persona está saturado el ambiente llamado cristiano, que viven dos vidas, buscando siempre lo sobrenatural,
de unos presos por la curiosidad, insatisfechos por lo que Dios les da, buscando satisfacer sus propias curiosidades en cosas que no son convenientes y son abominables ante nuestro Dios. Y estos se convierten en manchas dentro del rebaño de nuestro Dios. Judas los llama estrellas erráticas, nubes sin aguas, bestias brutas. ¿Por qué? Porque habiendo gustado el don maravilloso de nuestro Dios, siguen buscando este tipo de brujerías, de hechicerías, de adivinos. ¿Dónde? Dentro del pueblo llamado de Dios. Y vuelvo a repetirlo, eso lo digo solamente en base de testimonio para comprobar lo dicho, y que nadie puede negar de lo que estoy diciendo, porque es verdad. Es verdad lo que he estado mencionando, y lo digo con seguridad y con certeza y con respaldo en Dios. ¿De qué? De que hay un segmento muy alto entre el llamado cristianismo que sigue practicando este tipo de abominaciones a nuestro Dios. ¿Quiénes quieren ser liberados? Solamente aquellos que han aprendido a depender de nuestro Dios a un 100%, que pueden visualizar la grandeza de nuestro Dios, el poder maravilloso, cambiador, transformador y liberador de nuestro Dios. Aquellos que han aprendido a ocurrir solamente a nuestro Señor Jesucristo y que se han anclado su fe a un 100% solamente en nuestro Dios, y que no hay en sus corazones ni en sus mentes la curiosidad ni la necesidad de andar buscando hechiceros o adivinos, que para este tiempo son tan populares. Se pueden mirar y oírse en la media, los que leen los horóscopos, los que leen las manos, los que leen las cartas, y ya está a lo descarado. Se hace tanta publicidad por diferentes medios y formas, que en los cuales en el ambiente cristiano se ha llegado a aceptar como algo normal, como algo que tiene que ver con nuestra relación en la vida diaria. No, todo lo que es abominable a nuestro Dios no tiene nada que ver con la vida del verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque es abominable a nuestro Dios. ¿Cuánta abominación hay entre el ambiente llamado cristiano que siguen practicando este tipo de actitudes? A unos 2005, 2008, en ese periodo de 3 años, marcados por los diferentes personas que en respectivos tiempos y horarios me llamaban de diferentes lugares, buscando la ayuda para ser liberado de diferentes presiones de espíritus en sus vidas, unos cercas y otros lejos. Y entre la mayoría de ellos eran gente llamada cristianos, que por haberse metido en cosas que son abominables a nuestro Dios, abrieron una puerta para que estos poderes sobrenaturales llamados demonios los poseyeran. Pero sin embargo, seguir viendo la terquedad y la necedad del pueblo, queriéndose fortalecer y liberarse, buscando lo que es abominable a nuestro Dios, entre el ambiente llamado cristiano. Y no es uno ni dos, vuelvo a repetir, me la podría pasar yo aquí en el espacio de lo que nos queda de tiempo, solamente en estar elaborando diferentes acontecimientos y testimonios del gran segmento de hombres y mujeres que han acudido a la brujería, a la hechicería, entre la juventud que está presa también en la curiosidad, queriendo experimentar y conocer lo sobrenatural, aún haciéndose por la ociosidad en sus corazones, haciéndose ellos mismos presa de este tipo de actitudes, brujerías. Los costos son altos. Y cuando yo he preguntado de cuál es el costo o lo que les han cobrado por hacer ese tipo supuestamente que de liberaciones, ha habido desde los 100 hasta los 10,000. Aquellos que han pagado los miles
por un trabajo. Y está entre lo que le llaman trabajo de liberación o el trabajo para hacerle daño a alguien. No hay tal cosa como magia blanca, de algunos que creen también que practican la magia blanca. No necesita el cristiano ni magia blanca, ni amarilla, ni verde, ni colorada. Lo que necesita es el arrepentimiento y el reconocimiento supremo en Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro verdadero libertador. Pero el pueblo sigue buscando lo sobrenatural, buscando ¿a quiénes? A los que practican magia, hechizos, conjuros, embrujos, maléficos, encantamientos, sortilegios, brujería. Y eso va a seguir. No es algo que va a parar, sino que va aumentando. Pero lo triste es que cuando entre el pueblo de Dios no se habla, no se menciona, con el tiempo llega a aceptarse como que es parte de lo normal, como que tiene que ser así, como que no es abominable a nuestro Dios, y poco a poco se va asentando en la conciencia y ya no siente redargüimiento de conciencia el estar buscando las cosas que no tienen sentido. Preso solamente, vuelvo a repetir, en la curiosidad y abriendo puertas para que den cavidad a que entre todo este tipo de espíritus, de demonios en los cuales operan a través de este tipo de gente, de personas que supuestamente ejercen poderes sobrenaturales sobre personas. Vuelvo a repetirlo, valiéndose de palabras, de signos, de objetos extraños. ¿A unos les han dado algo de comer? El apóstol Pablo señala muy bien, advirtiendo a la iglesia, o más bien el Señor Jesús, hablando en el capítulo 16, versículo 16 de San Marcos. A unos habla a la iglesia que si comiésemos cosa mortífera no nos dañará. Y para este tiempo son varios los que me han comentado que han consultado a brujos o hechiceros y les han dicho que el daño que se han acarreado ellos o miembros de sus familias es por algo que comieron, por alguien que los tocó, por una foto, que por una prenda, que por un cabello. No importa lo que sea, nuestro Dios no necesita ni fotos, no necesita ni ropa, no necesita ni amuletos. Nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Para qué? Para liberarnos de cualquier ataque de brujería o de hechicería. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y no hacer caso, sino reprender a aquellos que dentro del ambiente llamado cristiano siguen practicando estas abominaciones que son a nuestro Dios. La palabra de Dios menciona varios. Primero menciona el error de Saúl, el haber ido a consultar una bruja. Habla de los diferentes reyes de Israel. Habla de Simón, el mago. Habla de Elimas, el encantador. Habla Pablo de la jovencita que tiene un espíritu pitónico, de adivinación. Pero cada uno de estos son abominables a nuestro Dios. Ahora, en el tiempo que vivimos, en el tiempo llamado, o el tiempo que llamamos el tiempo del fin, el tiempo de la era de la gracia, ¿cuántos brujos disfrazados de cristianos hay entre el ambiente cristiano? Que ejercen poderes sobrenaturales sobre personas, valiéndose de palabras y de signos. ¿Cuántos no hay? Ejercen poderes sobrenaturales. ¿Qué es lo que hacen? Estos con poderes mágicos y malíficos para dominar la voluntad de una persona. ¿Cuántos no he sido testigo de que han dominado la voluntad del pueblo con sus disfraces de cristianismos? En los 90 me invitaron a una actividad que iba a llegar un llamado a sí mismo
profeta que tenía el don de la risa y que según miraba al pueblo y les decía: toques en el estómago y ustedes van a empezar a sentir el espíritu de la felicidad, el espíritu de la risa. Y las personas supuestamente, yo no fui, pero me la comentaron, que supuestamente los que se tocaban el estómago eran posesionados y se reían hasta caerse al suelo de pura risa. Nuestro Dios no es una payaseada. Otros que los han puesto, y de ese sí soy testigo, mujeres que han parado y las han puesto a las orillas del templo, y supuestamente desde el púlpito hasta el altar del templo han dicho esto, y soy testigo de ello. Conozcan el poder de Dios, y levantando sus manos, extiende la mano sobre la persona que está atrás y que al suelo, perdiendo el conocimiento, ejerciendo poderes sobrenaturales sobre el pueblo. Otros que se paran en líneas y los tocan con sus suéteres y van cayendo al suelo, ejerciendo poderes sobrenaturales, controlando al pueblo, robándole su voluntad. Brujos, hechiceros, disfrazados de cristianismo. Gente que solamente busca el bienestar, enriqueciéndose a sí mismos entre el pueblo llamado cristiano. Nuestra declaración es que el pueblo de nuestro Dios esté consciente de las prácticas abominables a nuestro Dios que se hacen dentro de tus congregaciones, y muchas de las veces ni cuentas te das. Algunos pueden pensar que es una exageración y que solamente estamos movidos a declarar esto basado solamente a una emoción. No es ninguna emoción, es convicción. Y el que es de Dios, al oír estas palabras, puede sentir en su corazón y en su mente que no es algo compuesto, que si no es algo real, vivido, no solamente en cuestión de haberlo oído de alguien, sino siendo testigo de eso mismo. El haber lidiado con diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes lugares, con este tipo de posesiones de lo que es la brujería y la hechicería. Y cada día aumenta más, sigue aumentando. Para este tiempo no es uno ni dos en los que hemos tenido que tratar para ayudarles a que confíen en el Dios de la gloria, en nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a darnos libertad, a liberarnos, aquel que vino a sanar los corazones, que es nuestro Señor Jesús. Conocer la palabra de nuestro Dios, conocer a nuestro Dios y guiar a aquellas personas que están siendo acechadas por este tipo de hombres que ejercen poderes sobrenaturales llamados brujos o hechiceros o pitónicos o adivinos, y se tornen al Dios de la gloria, al único y solo soberano Dios, nuestro Señor Jesucristo. El don de Dios, los dones de Dios no se venden ni tampoco se compran. Entre los brujos llamados cristianos, por lo regular se identifican porque andan buscando ganancias torpes, ofrendas altas. En mi mente está el testimonio de diferentes hombres y mujeres, y más en este tiempo que hemos estado dando esta declaración, precisamente impulsado por la tendencia y el aumento de familias en las cuales buscan la ayuda para ser liberado de este tipo de poderes. Y en estos días, movido por ello, no nos ha quedado otra sino que el hablar, el declararlo y decirle a mi hermano, a mi hermana que se encuentre en cualquier lugar y esté en cualquier congregación, que tenga cuidado y que no se deje engañar, que ponga las vistas solamente en nuestro Señor Jesucristo, en el autor de la vida, y que no se deje manipular por las expresiones
supuestamente, entre comillas, de hombres y mujeres que ejercen brujería e hechicería dentro del pueblo de Dios. Jóvenes que están presos en sus curiosidades y están saturados de conocimientos de horóscopos, queriendo adivinar en su supuestamente fecha de nacimiento, en su calendario, en su mes, queriendo pronosticar en su vida. Nadie sabe quién eres ni a dónde vas. Solamente nuestro Señor Jesús. El futuro de tu vida y de mi vida depende solamente de nuestro Dios. Y una mujer en Salinas, California, llegó y me dijo: puedo leerle la mano y en la mano puedo decirte tu suerte. Y volteé y la miré y le dije: yo ya sé mi suerte y usted no conoce la suya. Y yo, sin que me dé la mano, sé cuál es su suerte, sé para dónde va. Y se me quedó viendo y no me contestó nada. Y le dije: si no se arrepiente de lo que está haciendo y busca al Señor Jesucristo con todo su corazón, su destino es el infierno. Y no nomás para esa mujer, sino todos aquellos en los cuales siguen practicando dentro del pueblo de nuestro Dios. Si no se arrepienten y se apartan de estas cosas sin sentido que son abominables a nuestro Dios, de cierto, a su tiempo serán cortados por nuestro Dios. Que la gracia del Señor sea una vez más con ustedes. Si usted desea más información sobre esta declaración, llámenos, estamos para servirle. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber, estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.